Vamos a la publicación tan interesante que usted está lanzando al mercado a través del sello Aguilar. Opinión Pública, 1921-2021, un viaje en el tiempo para descubrir cómo somos y qué queremos los peruanos. Esto se refiere, como decía al inicio, al aspecto electoral, al aspecto político, o en general a las aspiraciones, percepciones de la vida, de lo que se quiere como país de los peruanos. Es esencialmente al tema político, pero en su sentido más amplio. Es decir, incluye lo que piensan los peruanos sobre temas económicos y finalmente sí incluye también algunos temas vinculados al desarrollo y a la satisfacción de los peruanos con su vida, preguntas relativas a la felicidad, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, y somos felices, como dice, hay una encuesta latinoamericana sobre la felicidad. ¿Somos felices o no somos felices? Bueno, lo que nosotros encontramos en el tema, y lo que yo sostengo, es que el tema de la felicidad va a ser crecientemente más importante. Conforme mejore la economía. Claro, porque el PBI es un indicador que tiene una limitación, que está muy focalizado en los aspectos económicos, y a la población le preocupan aspectos como la salud y el trabajo, que tienen que ver con la situación económica, pero también aspectos como el amor, la amistad, la familia, que van más allá de la política económica, ¿no? Entonces, y creo que ese tipo de indicadores en el futuro van a ser más importantes, incluso para la gestión pública, ¿no? O sea, los gobernantes van a tener que pensar un poco más en esos temas. Pero si la salud determina que el 81% de personas se consideren felices o no, o sea, es el indicador más importante, la salud, significaría que somos un país un poco sui generis frente a otros, porque frente a otros me imagino que será el dinero, tener no tanto salud, o somos un país que estamos muy abandonado, desabandonado, como diría la gente de la selva, muy abandonado en lo que es los temas de salud pública. Bueno, los estudios que se han hecho sobre la felicidad lo que demuestran es que los ingresos económicos son determinantes en los niveles más bajos de la escala económica, ¿no? O sea, lo que se requiere para sobrevivir, digamos, ¿no? Entonces el más pobre se siente más feliz y tiene más plata. Naturalmente, porque genera un gran cambio en su calidad de vida. A partir de cierto nivel, el ingreso económico marginal empieza a ser menos relevante. Ya es al final irrelevante. Lo que termina afectando más la sensación de felicidad son estos otros elementos, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones humanas y con la salud. Y la comprensión de la vida, de que al final todos terminamos en la tumba. ¿Y cómo ha cambiado el pensamiento político del peruano desde 1921? No sé si hasta el 2021, porque esa será una proyección, pero digamos hasta el día de hoy, ¿cómo ha evolucionado? ¿La clase media ha desaparecido? ¿Se ha vuelto un país más radical, más descreído, aparentemente menos confiado en las instituciones políticas, en los partidos políticos? Bueno, lo primero que hay que observar es el aspecto demográfico. O sea, el Perú ha cambiado muchísimo desde el año del centenario, porque esto acá nos lleva del centenario al bicentenario de la independencia, ¿no? En la época del centenario, solamente la tercera parte de los peruanos eran alfabetos, por ejemplo, ¿no? Hoy día ya es más del 90%. En aquella época, recién la prensa escrita era el canal, digamos, a través del cual se expresaba, digamos, la opinión pública, y estaba muy... Y no habían encuestas. Y no habían encuestas, y no habían radio, y no había la radio recién empezó pocos años después, ni mucho menos televisión o internet. Entonces, la participación política era mucho más limitada. Hoy día esto es muchísimo más extendido y muchísimo más dinámico, ¿no? La familia también ha cambiado radicalmente. Estábamos hablando de familias que en aquella época podían tener 6 o 7 hijos, era el número de hijos por mujer cuando uno revisa. Y era un país más rural. Rural, 2/3 partes de la población. El Perú en aquella época éramos 5 millones de personas, y las 2/3 partes vivían en el ámbito rural. Lima era el 10% del Perú, hoy día es más del 30%, hoy día la parte urbana representa pues casi el 80%, y las familias son mucho más pequeñas. Entonces, todo eso afecta un poco el modo de vida. Y desde el punto de vista socioeconómico, que afecta también las decisiones políticas, ha habido una importante mejora. Uno a veces tiende a idealizar el pasado, pero cuando uno revisa las estadísticas de la época, el grueso de la población vivía en casas de una sola habitación.
Hoy día el promedio vive en casas de 3 a 4 habitaciones. Entonces hay una mejora importante en las condiciones de vida. Hemos pasado de ser una pirámide con una base muy chata a ser una especie de rombo en términos sociales, ¿no? Ahora, políticamente hemos tenido de todo a lo largo del siglo, ¿no? Hemos tenido momentos de ilusión socialista, después de prédica liberal. ¿Cómo ha sido la curva, digamos? Ilusión socialista, ilusión totalitaria, ilusión democrática, ilusión totalitaria, o sea, vamos de tumbo en tumbo. Lo que es importante es correlacionar lo que es la opinión pública con lo que es la realidad económica del país. Lo que sí ha habido es momentos en los cuales la población apostó por modelos socialistas y populistas y se equivocó. Y hemos tenido 2 décadas de retroceso económico, ¿no? La década del 70 y la década del 80. Es verdad que al comienzo fue con una dictadura, pero una dictadura que al comienzo probablemente fue popular, porque era la demanda ciudadana en ese momento, ¿no? Y en esos errores se han pagado, o sea, el Perú perdió posiciones en el mundo, Chile y Colombia nos pasaron en América Latina, y recién a partir del año 90 viene esta recuperación económica que estamos viviendo en la actualidad. Pero lo importante es que algunas de estas creencias de la época todavía subsisten, y es un poco la tesis del libro, o sea, la tentación autoritaria y la tentación o la vocación paternalista continúan siendo muy importantes en la opinión pública. ¿Y por qué? Hay un tema de, digamos, frustración con el sistema democrático. O sea, cuando uno compara las encuestas peruanas con las de otros países, encuentra que en el Perú somos muchísimo más críticos y más de nuestro sistema político, porque no funcionan los partidos políticos, no funciona como debería funcionar el Poder Judicial o el Congreso, y eso genera frustración. Entonces, eso sostiene esta vocación autoritaria. La gente tiene todavía la idea de que se requiere una mano fuerte para gobernar el país, en vista de que el sistema político no funciona como debería funcionar. O sea, somos peruanos que pateamos el tablero a la hora de que la frustración llegue al límite. En el campo político existe ese riesgo, y por eso es tan importante y tan delicado que los partidos políticos y las instituciones políticas mejoren su funcionamiento. Y por el lado económico, si bien hemos progresado mucho en los últimos 20 años, todavía existe esta vocación paternalista, porque la sensación de progreso no es compartida por los más pobres. O sea, todavía hay amplios sectores de la población que no viven, en realidad sí lo viven, pero no lo sienten en una importante medida el progreso económico. El candidato que en estas elecciones de 2011 se presente un poco paternalista, un poco así dadivoso con el pueblo, pues tiene alguna ventajilla. Especialmente en los sectores rurales del Perú, ese mensaje todavía es atractivo, ¿no? Lo que advierto de todas maneras en el libro es que son recetas que ya han fracasado en el pasado. Entonces ahí viene la el demanda, contraste con la realidad. Claro, que a los políticos que tienen que ser serios. Hay, sin embargo, aspectos que no van por la política y por la economía que el electorado también demanda. El electorado demanda transparencia, demanda ética, demanda honestidad, y cuando los políticos transmiten esa sensación de ser, digamos, transparentes y honestos, también la población se engancha con ellos. O sea, no lo que sostengo no es que hay que hacer demagogia porque la gente quiere paternalismo, ¿no? Sino que existe esa confusión en la opinión pública, pero que al mismo tiempo los candidatos tienen que ser responsables, porque si lo son también van a conectar emocionalmente con la población. La población está buscando líderes honestos y transparentes. Ahora, en este 2011, en estas presidenciales 2011, ¿algo cambia respecto a las de 2006? Bueno, algo cambia, digamos, en la percepción de la gente, hay más ilusiones para un lado, hay más ilusiones hacia la izquierda, hacia un cambio, hacia un hastío, hacia una tendencia autoritaria, de orden. ¿Hay algo, digamos, que usted percibe dentro del trabajo diario que realmente hay un germen que puede diferenciar esta elección de la del 2006 significativamente? Bueno, sí, sin duda, porque un tema central es cuáles son las principales preocupaciones ciudadanas. En el 2006 eran todavía el empleo y la pobreza. Hoy esos dos frentes han mostrado importantes mejoras. Todavía son preocupaciones naturalmente de la ciudadanía,
pero hay otras preocupaciones que las han alcanzado, ¿no? Que son la corrupción y la delincuencia, la seguridad. Esos son los temas que hoy día van a entrar mucho más en el debate que hace 5 años, ¿no? Entonces, creo que ese es un campo donde vamos a ver donde la población va a exigir a los líderes políticos posiciones más claras y planes más concretos. Ahora, y también en este 2011, ¿cómo va a intervenir el desempeño de los medios? De la misma manera como ha venido ocurriendo en otras elecciones, por ejemplo, en la elección del 90 se dice que el spot que sacó el partido aprista o, digamos, el apoyo de algunos medios de comunicación fue tan fuerte que hizo perder al señor hoy Nobel Vargas Llosa. Y sin embargo, otros dicen que el peruano no se deja influenciar tanto, no es tan permeable. ¿Sigue siendo permeable? ¿No es permeable? Lo que pasa es que nada es absoluto, ¿no? Nosotros hemos investigado el tema y más o menos el 60% de la población dice que toma sus decisiones sola, pero hay un 40% que sí está atenta a lo que los medios dicen, ¿no? Igual ocurre con el campo de las encuestas, o un poco menos, digamos. En el campo de las encuestas, más o menos el 80% no las toma en cuenta, pero el 20% sí las toma en cuenta para decidir. O sea, tanto en el caso de los medios como las encuestas, la ciudadanía, hay un sector que al final puede ser determinante si es una elección muy peleada, que las toma en cuenta para tomar una decisión. Pero yo creo que eso es legítimo, o sea, el ciudadano tiene derecho justamente a escuchar varios medios o a mirar las encuestas y en función de eso tomar pues un voto un poco más informado o más estratégico, ¿no? O más desinformado, dependiendo del medio. Pero dígame una cosa, en el 2011 hay 3 candidatos más o menos que destacan, o 4 que destacan. Esto puede dar, digamos, una vuelta de 180 grados y cambiar el panorama para el resultado final o de acá a 2 meses, 3. Por supuesto, ya lo hemos visto muchas veces. En el Perú la elección se decide en las últimas semanas e incluso puede ser en los últimos días. Mucho depende, naturalmente, de cómo se comporten estos candidatos, ¿no? La gente va a estar atenta al escrutinio que van a hacer los medios sobre la trayectoria de cada uno, ¿no? A las propuestas que hagan, al grado de conexión con la población que tengan. O sea, que nadie se sienta seguro porque tiene ahora 23, 25, 21, 19. Eso es tan volátil como la vida misma. En el Perú, sí, porque los partidos políticos son extremadamente débiles. Entonces, la población está recién tomando decisiones al final. Nosotros tenemos un análisis en el libro que consiste en que más o menos la población se divide en 3 grupos, ¿no? Hay una opinión pública atenta, que es la que está escuchando, por ejemplo, programas como este, por ejemplo, una opinión pública distraída, musical, que se conecta a ratos, ¿no? Y que escucha rumores y que más o menos puede... Musical y farandulera. Y finalmente hay una tercera opinión que es absolutamente indiferente, que si le hablan de política cambia de canal, digamos, ¿no? Entonces, y sin embargo votan, porque el voto es obligatorio. Entonces, ese es último tercio, que es el que termina decidiendo en los últimos días, y ocurre, porque el voto es obligatorio, que quedamos en manos del sector que no le interesa la política, ni escucha noticias, ni menos paneles. ¿Y ese sector está identificado con el sector joven de la población? Porque lo que ha dado mi impresión en esta elección, por lo menos en la limeña, es que los jóvenes no tienen idea qué ha sido Sendero, qué ha sido Montesinos, qué ha sido absoluto, como bien desconectados, han nacido en un otro país, ¿no? Hay de todo. ¿Eso coincide? ¿Esta gente que le llega a la política coincide con el sector joven del país? En parte, pero en parte también con temas demográficos, o sea, y socioeconómicos. La población rural le importa mucho más, la población más pobre, sobrevivir día a día y mucho más le preocupa conseguir, digamos, un ingreso extra para el día siguiente que la política. Y la mujer, un poco más que el hombre, está más preocupada también en el mercado que en la política. Entonces, son esos sectores los que están menos atentos a lo que ocurre en la esfera pública y que, bueno, al final terminan tomando una decisión, ¿no?